Bienvenido a otra emisión de Lengua Materna Español Tercer Grado. Con este programa comenzamos una nueva práctica, la escritura colectiva de obras teatrales breves para hablar sobre problemas cotidianos. Durante estas semanas recordarás los elementos y características del guión teatral, seleccionarás una problemática para trabajar, realizarás el guión que trate el tema seleccionado junto con tus compañeros y, si es posible, harán la representación. El día de hoy comenzaremos recordando los elementos y características del guión teatral. Has trabajado con obras teatrales a lo largo de tu educación básica. Recurre a esos conocimientos para responder la pregunta: ¿qué elementos integran un guión teatral? Escribe la respuesta en tu cuaderno. Volverás a ella al final del programa. El teatro ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, porque siempre nos hemos sentido atraídos por la magia que ocurre cuando actuación, vestuario, sonido y ambientación se conjuntan para crear mundos y realidades en las que, más que espectadores, somos cómplices de los personajes y conocedores de todo lo que sucede. Además de entretener y aprender sobre otras culturas o mundos, las obras teatrales permiten a su autor presentar problemas o situaciones sobre los cuales desea llamar la atención, con el propósito de crear conciencia a través de un mensaje integrado por voz, imagen, gestos, vestuarios, música, iluminación y símbolos ordenados dentro de una secuencia narrativa. Para que una representación pueda llevarse a cabo, lo primero es contar con un guión. El guión teatral es el texto en el que se plasma todo lo que sucede en la obra, cuántos personajes hay en escena, lo que dicen, cómo actúan, lo que visten, lo que hay en el escenario, la música y la iluminación. Es en el guión donde el dramaturgo teje y desarrolla el tema a representar. Como en cualquier obra literaria, en una obra teatral existen tres fases, en las que la tensión va aumentando hasta casi llegar al final. Las fases son: planteamiento. Se presentan los personajes, su situación inicial y el evento que hace que ésta cambie, obligando a los personajes principales a realizar acciones para volver a una normalidad. Nudo. Es el punto de no retorno, el momento en que el conflicto se presenta y suceden los eventos importantes. Desenlace. Se resuelve el conflicto y finaliza la obra. En las obras modernas suele dividirse la puesta en escena en tres actos, correspondiendo uno al planteamiento, otro al desarrollo y el último al desenlace. Las obras cortas pueden constar de un solo acto. El paso entre actos se marca con la caída del telón, el apagado de las luces o un receso. Dentro de cada acto hay una o más escenas. Empieza una nueva cada vez que sale un personaje, entra uno nuevo o se cambia de ambiente. De un espacio de la casa a otro, de un jardín a un salón, por ejemplo, lo que en una puesta en escena es igual a un cambio de escenografía. Como ves, la escena siempre está relacionada con los cambios de personajes y lugares, por lo tanto, con la acción y variaciones en la trama. ¿Pero qué es la acción? La acción se relaciona con el comportamiento de los personajes. Es lo que eligen hacer cada momento, lo que provoca un cambio en su situación y en la de los otros personajes dentro de la historia. Por ejemplo, un protagonista al que le preocupa lo deforestada que está su comunidad y decide organizarse con sus compañeros para plantar árboles. Esta acción no solo hará sentir mejor a él, sino que modificará el estado de ánimo, creencias o actitud de los personajes que lo ayuden e incluso la de aquellos otros personajes que disfruten o se vean beneficiados por su labor. También que un personaje se oponga a esto creará cambios en todos los personajes que deberán realizar acciones para superar los obstáculos que les ponga. Las acciones en conjunto conforman la trama y se van construyendo en la obra a partir de las interacciones entre los personajes, las cuales se plasman en el guión a través de los diálogos. Los diálogos son los que dicen los personajes. Es a partir de ellos que el espectador sabe lo que piensan, sienten y reaccionan. En el guión, seguido del nombre del personaje, se escribe su diálogo, lo que dice. Se utilizan paréntesis para hacer indicaciones a los actores y así sepan si hablan para sí en voz alta, si se dirigen a todos los demás personajes en el escenario o solo a alguno en particular. Estas indicaciones se conocen como acotaciones.
Además de servir para especificar a quién se dirige un personaje, las acotaciones se utilizan para que el actor sepa con qué emoción dirá sus líneas y lo que vestirá. De igual manera, con ellas, las otras personas involucradas en la obra, como escenógrafos o iluminador, pueden saber lo que debe de hacer en cada momento. Además de la trama, a partir de los diálogos e interacciones entre los personajes, se construye la intriga de la obra. La intriga es la sucesión de incidentes, conflictos y obstáculos que se van uniendo para llegar al nudo de la obra. Es lo que te mantiene en suspenso al leer un texto literario, los sucesos que poco a poco se conjuntan para obstaculizar el camino del protagonista y lo que él hace para superarlo. Si contaras la trama de una obra, sería toda la historia, de principio a fin, incluyendo lo que le sucede a todos los personajes. Mientras, si hablaras de la intriga, solo mencionarías quién es o son los protagonistas, los obstáculos que enfrentan y cómo logran resolverlos. Busca en fuentes impresas o digitales un guión teatral. Marca en él los actos, escenas, un diálogo y algunos ejemplos de acotaciones que sirvan para distintos propósitos. También marca otros elementos que no hayamos trabajado o desconozcas su propósito y compártelos con tus compañeros y maestro para identificar su función. Vuelve a la pregunta que respondiste al inicio del programa y complementa lo que sea necesario a partir de lo visto en el programa. El teatro es una de las principales artes escénicas que han acompañado a la humanidad desde sus inicios como medio de expresión. Esperamos que lo visto en el programa te haya servido para recordar las características del guión y de sus elementos, para que más adelante seas capaz de utilizarlos al crear tu propia obra sobre una problemática. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.